Hola, muy buenas. En este audio que estás escuchando, nos centramos en los ejercicios prácticos relacionados con el vídeo anterior sobre la herida paterna y las creencias inconscientes asociadas. En lo hablado anteriormente, abordamos los diferentes tipos de heridas, su origen y cómo se forman asociaciones de creencias inconscientes. Por ejemplo, pensar que ser feliz equivale a ser rechazado o que amar conduce al abandono. Estas son creencias inconscientes que pueden minar nuestra experiencia de vida y manifestarse en eventos futuros. Una parte esencial que mencioné y vuelvo a decir aquí es cómo somos arquitectos de nuestra realidad, por lo que es vital identificar y superar estas creencias ocultas, que a menudo pasan desapercibidas y se reflejan en nuestras reacciones viscerales, como respuestas de miedo o supervivencia ante situaciones que superficialmente no parecen amenazantes. Sin embargo, para nuestras creencias inconscientes sí lo son. Aunque estas creencias son verdad para nuestro inconsciente, en realidad son distorsiones que no nos definen. El problema es que el inconsciente simplemente registra y asume estas verdades sin un análisis que las cuestione y las baje de su pedestal o arranque de su arraigamiento. Identificamos tres fuentes principales de estas creencias. 1. Las que forjamos nosotros mismos. 2. Las transmitidas verbalmente por la familia o la cultura. 3. Las heredadas a través de la epigenética. A continuación vamos a explorar cada uno de estos factores con ejercicios prácticos. Analizaremos cómo diferentes tipos de heridas paternas pueden estar vinculadas a estas creencias inconscientes asociadas que debemos desarmar. Empecemos por las forjadas por uno mismo. Aquí, la herida paterna se establece por nuestra interpretación de los hechos y, por supuesto, por el impacto emocional que hemos vivido a temprana edad. Pongamos, por ejemplo, una herida de abandono por ausencia física del padre. Cuando un niño o niña siente el abandono de su padre, puede forjar dentro de sí mismo creencias. El padre representa la fuerza proveedora, la dirección, la valoración hacia uno mismo. Si papá no estuvo, podemos creer que no somos merecedores de amor. Pero la cuestión es entender cómo fue el abandono, en qué situación se dio. Los detalles del contexto importan, porque darán pistas claras de cómo se han asociado las creencias. Los detalles pueden ser si fue el abandono antes de nacer, si fue a una edad de 4 a 10 años, si fue por fallecimiento, divorcio conflictivo o por causa desconocida. Si mamá lloraba, qué roles tuviste que asumir. Esto es una información que ayudará a desarmar la creencia asociada. En la herida de crítica sucede lo mismo. Observa los detalles. Si mamá callaba, o se hacía de intermediaria entre papá y tú, o simplemente se ausentaba emocionalmente como si no estuviera. Observa qué criticaba papá de ti, cómo reaccionabas tú. Y en las otras heridas, tanto de rechazo, traición o abuso, lo mismo. Hay que buscar los detalles, aunque a muchos les pueda parecer un sobreesfuerzo conectar con ese reconocimiento. Vuelvo a remarcar la importancia de gestionar las emociones y no tener miedo a sentir. Hemos de sentirnos en un espacio tranquilo y seguro para realizar este trabajo. Algunos podrán hacerlo solos, otros lo harán con la ayuda de un terapeuta. Pasemos a realizar los ejercicios prácticos. Antes de continuar, deciros que en la descripción hemos dejado un enlace de colaboraciones en PayPal para quien quiera colaborar. Este material se está dando de forma gratuita para todos y queremos continuar por el mismo camino un largo tiempo, para que el máximo de personas puedan comprender y practicar la liberación de estas heridas. Cualquier colaboración será bien recibida y será utilizada para mejorar el servicio que queremos retornar en más material para todos
y mejores herramientas de grabación para ofrecer una mejor experiencia. Muchas gracias. Una vez dicho esto, empecemos con los ejercicios. Ejercicio 1. Repite el ejercicio del vídeo anterior, pero esta vez pondré 3 ejemplos distintos para comprender el ejercicio que realizarás, para que puedas familiarizarte aún más en cómo puedes hacerlo. Ejemplo 1. Imagina una mujer que tiene un carácter complaciente con todo el mundo. Aparentemente no tiene problemas, pero siente depresión y tristeza en su interior. Veamos el resultado del ejercicio. 1. Impacto emocional, donde hay 2 factores asociativos. Siendo niña, cada vez que pedía algo a mi madre o expresaba una necesidad, mi padre reaccionaba con agresión hacia ella, hacia mi mamá. Para evitar causarle dolor o conflicto a mi madre, decidí no pedir nada, aunque eso significara suprimir mis propias necesidades y deseos. 2. Creencia asociada inconsciente. Expresar mis deseos es igual a causar conflictos y daño a los que amo. 3. Mecanismo de defensa inconsciente. Si me mantengo en silencio y no pido nada, protejo a mi madre y evito conflictos en el hogar. Ejemplo 2. El siguiente ejemplo es de una mujer de 50 años con una severa adicción al tabaco y al alcohol. Ella era la hija menor de 5 hermanas y 2 hermanos. Su ejercicio da este resultado. 1. Impacto emocional, donde hay 2 factores asociativos. Siendo la menor de 7 hermanos, siempre sentí que mis esfuerzos pasaban desapercibidos. A pesar de mis logros o intentos por destacar, siempre sentí la indiferencia de mi familia. 2. Creencia asociada inconsciente. Esforzarme es igual a indiferencia y no recompensa. 3. Mecanismo de defensa inconsciente. Evito esforzarme o dar lo mejor de mí en situaciones donde podría ser ignorada o no valorada, para protegerme del dolor de la indiferencia. Ejemplo 3. El último ejemplo que os expongo es de un hombre que permite que su mujer lo anule en cuanto a tomar decisiones y así evitar conflicto. 1. Impacto emocional, donde hay 2 factores asociativos. Creciendo, constantemente observé discusiones entre mis padres. Cada vez que intentaba intervenir o expresar mis sentimientos, terminaba siendo castigado. Estas experiencias me enseñaron que el discutir lleva al abandono y al castigo. 2. Creencia asociada inconsciente. Discutir o confrontar es igual a abandono y castigo. 3. Mecanismo de defensa inconsciente. Evito confrontaciones y cedo en decisiones importantes, especialmente con mi pareja, para evitar el sentimiento de abandono o el temor al castigo. Con estos ejemplos habrás visto claramente cómo realizar el ejercicio contigo mismo, contigo misma. Este ejercicio te da la información necesaria sobre tu herida y las creencias inconscientes asociadas. Para verlo mejor, en el impacto emocional, hay que escribir el suceso que impactó en tu vida emocionalmente. En el 2 escribirás tu interpretación que generó la creencia asociada. Y en el 3, tu respuesta automática, que es el mecanismo de defensa que has integrado tan inconscientemente que lo has convertido en una respuesta automática que sueles no darle importancia, pero que reacciona ante el mundo y las personas de tu presente. Ahora, desarróllalo tú. Anota en un papel. 1.
impacto emocional donde hay dos factores asociativos, y escribes. 2. Creencia asociada inconsciente, y escribes. 3. Mecanismo de defensa inconsciente, y escribes. Ejercicio 2. Con la información obtenida en el primer ejercicio, ahora harás un ejercicio gráfico. Cogerás bolígrafo y papel y dibujarás dos anillas entrelazadas como las que te muestro en pantalla. Una anilla será un factor, la otra anilla otro. Estas dos anillas son las creencias inconscientes asociadas. Siguiendo los ejemplos anteriores, mostraré los 3 casos. Ejemplo 1. Anilla izquierda, expresar mis deseos. Anilla derecha, conflicto y daño a los que amo. Ejemplo 2. Anilla izquierda, esforzarme. Anilla derecha, indiferencia y no recompensa. Ejemplo 3. Anilla izquierda, confrontar para tomar decisiones. Anilla derecha, abandono y castigo. Ahora, haz el tuyo. Imagina que el trauma tuyo es sobre la alegría. Cuando tú reías con 5 años, tu papá se enfadaba y abusaba de tu madre diciéndole: «Haz que se calle el niño». La creencia asociada sería: reír es igual a mamá triste y conflicto, o reír es igual a soy culpable de la tristeza de mamá. Entonces la anilla izquierda, dibujada, sería reír, alegría, y la anilla derecha sería mamá triste o soy culpable de la tristeza de mamá. Ahora te toca a ti hacer tu gráfico. Ejercicio 3. Una vez tengas el dibujo anterior, visualizarás cómo se desarman estas anillas entrelazadas o las dibujarás de nuevo en el papel, pero separadas. Ahora es momento de crear una nueva creencia no limitante, una afirmación positiva. En una terapia de visualización sanadora, se podría realizar una visualización de 20 minutos. Aquí, en este ejercicio, se realiza como afirmación, pero estaría muy bien quien sepa hacer autohipnosis o visualización, dedicar un espacio donde realizar la sanación de tus creencias asociadas. Ahora, para comprender este ejercicio, volvamos a observar los ejemplos anteriores y cómo se realizaría esta nueva creencia no limitante, esta afirmación positiva. Ejemplo 1. Este ejemplo era de una mujer que tenía un carácter complaciente con todo el mundo y aparentemente no tenía problemas, pero sentía depresión y tristeza en su interior. Ya hemos visto que su respuesta de defensa era: si me mantengo en silencio y no pido nada, protejo a mi madre y evito conflictos en el hogar. Entonces, la nueva creencia sería: expresar mis deseos es igual a perdón y valentía. Soy valiente y perdono. En este ejemplo se visualizaría la escena de papá y mamá y dirías: no es mi responsabilidad, mamá, lo que ha ocurrido con papá. No soy culpable de nada. Y mientras lo dices, visualizas tu cerebro libre de estas anillas asociadas. Veamos el ejemplo 2. Es una mujer de 50 años con una severa adicción al tabaco y el alcohol. Su mecanismo de defensa era: evito esforzarme o dar lo mejor de mí en situaciones donde podría ser ignorada o no valorada, para protegerme del dolor de la indiferencia. En este ejemplo, esta mujer era una persona que no se esforzaba para nada y se había dejado llevar por la apatía de la vida. En este ejemplo sería así: soy capaz de esforzarme y tener motivación porque no dependo de la valoración de mis padres. Apasionarme y esforzarme es igual a conectar con la recompensa de la vida. Recibo lo que doy. Aquí visualizaría la escena de su infancia cuando nadie le mostraba interés
y su herida emocional de vacío estaba muy presente. Y visualizaría cómo se llena ese vacío y vería un escenario lleno de recompensas y su mamá y papá le dicen: «Te lo mereces». Y el ejemplo 3 era el de un hombre que permitía que su mujer lo anulara en cuanto a tomar decisiones y así evitaba el conflicto. Este hombre, el trauma era que en su infancia, cuando sus padres se discutían y se tenía que tomar decisiones, él era castigado. Entonces su mecanismo de defensa era: evito confrontaciones y cedo en decisiones importantes, especialmente con mi pareja, para evitar el sentimiento de abandono o el temor al castigo. Entonces, en este ejercicio, la creencia no limitante y afirmación positiva sería: confrontar para tomar decisiones es igual a autoafirmación y crecimiento personal. Soy capaz de decidir por mí mismo y me respeto. En este ejemplo visualizaría una escena en la que sus padres discuten y él se encuentra en medio. En lugar de sentirse atrapado y castigado, se vería a sí mismo tomando una posición firme, defendiendo sus propias decisiones. Y mientras lo hace, repetiría: decidir por mí mismo es un acto de autoamor y crecimiento. No soy responsable de las reacciones de los demás. Al hacerlo, visualizaría cómo las cadenas que le atan a esas viejas creencias se rompen, liberándose de ellas y envolviéndose en una luz cálida de autoaceptación y confianza. Ahora te toca a ti hacer tu ejercicio. A menudo es esencial un diálogo profundo con los padres durante la visualización para que la sanación a nivel inconsciente ocurra y permita que el inconsciente modifique su memoria emocional. Muchas personas pueden beneficiarse de la guía de un terapeuta en este proceso. A lo largo de mi trayectoria he sido testigo de los resultados positivos de estos ejercicios. Está claro que la forma en que te experimentas a ti mismo se basa en lo que crees acerca de ti y en cómo percibiste las relaciones con otros en tu temprana edad, así como las interacciones que observaste entre ellos. Tú mismo has construido las creencias erróneas y tus proyecciones basándote en estas heridas emocionales. Sin embargo, en última instancia, depende de ti liberarte de todo esto y reiniciar la reinterpretación del mundo que formaste a partir de impactos no procesados. Ahora los siguientes ejercicios van a ser del segundo factor, que son las creencias asociadas transmitidas por la familia oralmente o gesticularmente. Observemos las creencias que percibimos en nuestra madre y padre y que asumimos como verdades. Empecemos. Ejercicio 1. Indagación de creencias transmitidas que alimentan las heridas emocionales. ¿Qué creencias tienes que no son tuyas, pero las escuchaste en casa? ¿Qué frases o afirmaciones escuchabas con frecuencia en tu hogar? ¿Hay alguna creencia que sientes que te fue impuesta, pero que no resuena contigo? Ahora escribe una lista de todas las creencias que recuerdes haber escuchado de tus familiares mientras crecías. Luego reflexiona sobre cómo estas creencias te han influenciado en tu vida. ¿Han limitado tus decisiones o comportamientos de alguna manera? ¿Temías el juicio, rechazo o crítica familiar si no eras fiel a estas creencias, actuando sin enfadar el juicio de los padres? ¿Qué frases has escuchado más a menudo que han podido alimentar tu herida? Por ejemplo, las mujeres no sirven para nada y mejor que estén calladas. Las mujeres solo quieren que las complazcas, pero en verdad no te fíes de ellas. O los hombres deben aguantar lo que sea y no deben expresar sus emociones. Detrás de estas frases, ¿qué relación tiene con tu herida emocional
y qué sensación de abandono sentías ante estas frases que has adquirido inconscientemente. Por ejemplo, ¿tu padre te mostraba indiferencia emocional? ¿Tu madre callaba? Haz tu propio ejemplo. Veamos el ejercicio 2. La herida paterna y las creencias que la alimentan. Veamos dos casos de herida paterna. 1. La de abandono paterno y 2. La de abuso o maltrato paterno. Caso 1. Empecemos el ejercicio con la del abandono. Si tienes una herida de abandono paterno, ¿qué creencias sobre hombres has escuchado que han alimentado la huella de abandono? Desarrollemos esto más con un ejemplo. Imagina la herida de abandono paterno a temprana edad, donde mamá, con su frustración, remarcó la idea de que los hombres son malos o son unos irresponsables y mentirosos. Hay que entender que según qué creencias alimentan y exacerban la herida de abandono paterno. En este caso, se anotaría las creencias específicas sobre hombres que has escuchado repetidamente en tu hogar o círculo cercano mientras crecías. Por ejemplo, ¿qué se decía acerca de los hombres en relación con su responsabilidad o compromiso? ¿Existen frases o afirmaciones que juzgan que los hombres son propensos a abandonar o no ser confiables? ¿O pensar que no cubren la protección familiar? Las creencias inconscientes son proyectadas hacia nuestro exterior y forjan nuestro destino. Encontramos aquello que hay como información en nosotros. Entonces, en este ejemplo, se preguntaría: ¿tus experiencias han sido repetitivas en torno a experiencias de abandono o en torno a huir de situaciones donde podías experimentar abandono? Si esta es tu herida de abandono, harás una identificación del impacto de esto. Reflexiona sobre cómo esas creencias sobre hombres pudieron haber influenciado tu percepción y sentimientos hacia la figura paterna y otros hombres en tu vida. Y pregúntate, ¿cómo te hicieron sentir esas creencias? ¿Reforzaron la sensación de abandono? ¿Estas creencias te llevaron a esperar o anticipar el abandono en tus relaciones? ¿Crees que estas creencias sobre hombres intensificaron tu herida de abandono? ¿Adoptaste comportamientos protectores o defensivos en tus relaciones debido a estas creencias y a tu herida? Ahora que has identificado y reflexionado sobre estas creencias, tómate un momento para decidir si quieres seguir sosteniéndolas o si prefieres adoptar nuevas creencias que te permitan sanar y construir relaciones más saludables. Siguiendo este ejemplo de abandono, aquí se crearían afirmaciones positivas en torno al compromiso y la protección, y se haría un trabajo de desarmar las creencias inconscientes asociadas de que hombre es igual a abandono y falta de responsabilidad. Permitimos liberar y que se sane esa creencia asociada que está alrededor de la herida emocional y la alimenta. La afirmación positiva podría ser: atraigo y merezco relaciones con personas comprometidas y presentes en mi vida. A veces, en estos casos, la terapia acaba en hacer un trabajo terapéutico extra con el vínculo y lealtad con la madre. La madre puede estar resentida con su exmarido o exnovio por el abandono y falta de compromiso. Sin embargo, lo hubiera deseado retener a pesar de que fuera un hombre desapegado. En algunas hijas puede que se tenga que romper la lealtad inconsciente al deseo de su madre, haber retenido al hombre desapegado. Esta lealtad inconsciente puede que la hija se encuentre con este perfil de hombres en su vida,
hombres con grandes desconexiones emocionales. Este trabajo terapéutico de visualización llevará a decir a la madre que su deseo no es el suyo, que es libre para sentir sin esa carga, que puede amar libremente. Hay que soltar los juicios y creencias asociadas que la madre ha forjado en ella misma y ha adoptado la hija, diciendo, por ejemplo, estas creencias no son la verdad, son tu herida no sanada y han sido circunstanciales. Yo me permito liberarme de esas creencias y perdonar a papá y perdonarte a ti, mamá. Y en ese perdón dejar ir todos los sentimientos de culpa y poco merecimiento que pueda haber albergado. Veamos ahora el siguiente caso, el segundo. Herida paterna por abuso. Estamos habituados a reaccionar ante manifestaciones de violencia, un ataque físico o un aluvión de palabras ofensivas que denigran a alguien nos impacta profundamente. En la actualidad, tales actos están penalizados por la ley. Es sorprendente cómo en algunas culturas, dominadas por el machismo, era aceptable ejercer violencia contra la mujer. Era una manifestación cultural de dominación. Pero más allá de estas creencias machistas, abordar esta herida y comprender las creencias subyacentes que llevan a un padre a ejercer violencia es un proceso que demanda introspección y calma. Mientras nos centramos en el acto violento en sí, a menudo pasamos por alto el contexto más amplio que rodea ese comportamiento. Para entender qué motiva la conducta de un padre abusivo, es esencial preguntarse qué lo desencadenó. Al fin y al cabo, el abuso es un mecanismo de defensa. Uno se defiende atacando porque subyace un temor profundo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué creencias inconscientes podrían haber impulsado al padre a recurrir a la violencia hacia sus hijos o cónyuge? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Se han considerado ambas perspectivas? Es posible que más allá de las versiones de ambos, ninguno esté completamente en lo correcto y que ambas partes estén actuando en defensa de sus propias heridas y creencias inconscientes asociadas. Para entenderlo mejor esta idea, veamos un caso. Es un matrimonio en el que la madre del marido era extremadamente controladora, llevando al hombre a reprimir su rabia hacia ella sin abordarla. Además, sentía una profunda desconexión emocional con su madre. Este hombre tenía una herida de abandono por parte de su padre y un abandono emocional de su madre. Su madre controlaba, pero no cubría las necesidades emocionales. En su vida, este hombre matrimonial se irritaba también enormemente cuando su esposa le solicitaba algo. Su creencia inconsciente, asociada, era que pedir equivalía al abandono emocional de su madre. Así que, siendo una persona con escasa gestión emocional y de un entorno con limitada educación y cultura, cualquier comentario de su esposa desencadenaba en agresiones. Sus hijos, por ende, crecieron en un ambiente marcado por una herida paterna de abuso, y cada vez que solicitaban algo, como material escolar o un juguete que otros niños tenían, el padre reaccionaba con irritación. En este escenario es vital comprender qué se oculta detrás del comportamiento abusivo del padre. El temor subyacente al abandono emocional que sintió hacia su propia madre. La creencia que el padre transmitió a sus hijos fue que solicitar algo era sinónimo de experimentar abandono emocional. De cierta manera, con su constante irritabilidad, solidificó esa creencia en sus hijos. Por lo tanto, detrás de la herida de abuso, es fundamental cuestionarse qué creencias has interiorizado a raíz de ese acto o herida.
qué creencias te ha transmitido tu progenitor a través de su mecanismo de defensa, que en este caso es el abuso. Observando tu propio caso, reflexiona sobre las creencias que has adquirido de tu entorno familiar. Anota en un papel las frases o actitudes que recuerdas de tu padre y madre. Respón: ¿cuál fue la creencia más recurrente que sentiste al observar a tu padre reaccionar con irritación o agresión? ¿Cómo te hace sentir esta creencia? ¿Sientes que esta creencia te ha limitado en tus relaciones actuales? ¿Puedes ver el acto de agresión como un mecanismo de defensa de papá frente a una creencia inconsciente asociada y entender que no fue tu culpa? Es esencial reconocer que lo vivido no fue culpa del hijo. El niño, al estar en un estado vulnerable y dependiente, naturalmente asumió las creencias y emociones que su padre le transmitió. Es un reflejo de lo que el padre tenía en su interior, que a su vez fue una interpretación de su propia infancia. Al final es un ciclo de transmisión de heridas emocionales de generación en generación. El hijo, al no recibir el amor y reconocimiento adecuado de su padre, puede haberse sentido no merecedor de amor y afecto. Puede que haya internalizado la idea de que algo estaba mal con él o que de alguna manera era responsable de la agresión o el abandono de su padre. Sin embargo, la verdad es que cada niño es merecedor de amor, cariño y aceptación incondicional. Así que ahora, como adulto, es el momento de reescribir esa narrativa. Comienza por sentirte merecedor de amor y de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Tienes el derecho inigualable de vivir, amar y ser amado. Aunque tu padre no pudo o no supo darte ese derecho, debido a sus propias heridas y limitaciones, tú tienes la capacidad de romper ese ciclo. Así que haz una pausa y reflexiona. El resentimiento y el dolor que has llevado contigo no te definen. Es el momento de romper ese lazo inconsciente de resentimiento y dolor. Libera esas emociones y creencias limitantes. Abre tu corazón al amor y la aceptación que siempre has merecido. Veamos ahora el ejercicio 3. Visualización de liberación de patrones familiares. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Imagina una escena en la que estás rodeado de tus progenitores o familiares, incluidos aquellos que te transmitieron estas creencias. Visualiza una luz brillante que envuelve a cada miembro de la familia, incluyéndote. Esta luz representa la liberación y sanación. Imagina que poco a poco las creencias limitantes se desvanecen y son reemplazadas por la luz brillante de nuevas creencias empoderadas. Siente cómo te liberas de esos patrones y cómo un nuevo camino se abre ante ti. Agradece a tus familiares por las lecciones aprendidas y reconoce que aunque estas creencias fueron transmitidas inconscientemente, ahora eliges seguir un nuevo camino. Ahora afirma tu valor, tu integridad, tu plenitud. Siente cómo las heridas por abandono o crítica, rechazo o abuso se cierran. Ya no está el resentimiento que las alimentaba. Has comprendido el origen erróneo que forjaba esas heridas. Siéntete libre de cualquier herida. Ahora visualízate a ti mismo libre de esta herida. ¿Qué haces sin esa herida? ¿Qué puertas se te abren? ¿Qué oportunidades te brindas a ti mismo?
Conecta con esa fuerza dentro de ti, libre de heridas. Tómate un breve espacio para sentirte libre y cuando creas necesario, abre los ojos y da por concluido el ejercicio. Si necesitáis hacer esta visualización con música y las pausas convenientes para visualizar con calma, os puedo subir esta visualización que puede durar de unos 7 a 10 minutos. Dejadlo los escritos en los comentarios. Y en el próximo vídeo hablaré de ejercicios de la herida paterna cuando es heredada epigenéticamente, es decir, el tercer factor de creencias inconscientes asociadas, y también de cómo deshacer las decisiones inconscientes y los roles en función de estas decisiones. Gracias por acompañarnos.